Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Hoy empiezo el día dando gracias por una nueva oportunidad de vida. Es un privilegio respirar, decidir qué haré tan pronto salga el sol. Enfrentaré problemas, tendré dudas, me dará miedo, lo sé. Pero también tengo energía, fe, ganas y capacidad para pelear y sacarle el jugo a la existencia. Aquí empezamos. Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. 6:02 de la mañana, jueves 6 de julio. Me quedé enganchado con la canción, ya estaba que quería que siguiera. Así sucede cuando ocurre. Amigas, amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta jornada informativa. Estamos listos y dispuestos con nuestra agenda informativa preparada, como siempre, para proporcionarles los temas que evidentemente son de interés de la comunidad, ¿no? Bueno, el Independiente del Valle otra vez, ¿no? Realmente ese equipo de la Sub-20, bien. Fue un golazo el de chico este Klinger, me parece que es un golazo. Así que bien por esos jóvenes que están haciendo presencia y sobre todo representando al país, aunque se trata de equipos, ¿no? Pero equipos de la liga. Pero bueno, en todo caso, a ver, aquí efectivamente hay un tema, dice Ecuador ha descendido 24 puestos en el índice de paz global. Esta es una nota del portal El Universo. Dice, conflictos internos, criminalidad, inestabilidad política, grado de militarización, número de personas encarceladas y la facilidad del acceso a armas son algunos de los factores que el Instituto de Economía y Paz toma en cuenta para elaborar su índice de paz global. Estamos fregados, pues imagínense con esos elementos a consideración. El índice toma en cuenta 163 estados y clasifica según su nivel de paz. Ecuador el año pasado se encontraba en el puesto 73 de los países más seguros y pacíficos del mundo. Ahora bajó al 94, es decir, ha bajado 24 puestos. Ahora, tampoco es que el 73 sea muy bueno, ¿no? De ciento y pico, ¿de cuántos dije? 163 estados. Antes de Ecuador estaba en puesto 73. Yo presumo que incluso años antes estaríamos en mucho mejor lugar porque éramos considerados, era un poco famoso decir Ecuador, una isla de paz, porque claro, estamos entre Colombia y Perú y no teníamos los conflictos que normalmente estos países, nuestros vecinos, han tenido. Pues bueno, eso cambió radicalmente. Entonces, del 73 bajamos al 94, nos acercamos de los últimos puestos, es decir, ya entre los países más peligrosos del mundo, ¿no? Increíble. A ver, Ecuador, ese es Guinea de Ecuador, el puesto 73. A ver, bueno, en todo caso, sí, hay muchos países latinos que están más o menos en esa misma línea, lamentable. ¿Cuál es el Iceland? Es los más seguros. Claro, todos estos países nórdicos, ¿no? Iceland, Netherlands, Irlanda, New Zealand, Nueva Zelanda, ya, Australia, Singapur, Portugal, miren, esos son los países que tienen mayor nivel de paz, de tranquilidad, de seguridad, ¿no? En Japón también, Eslovenia, eh, Canadá, en fin, bueno, realmente estamos, pero realmente en un pésimo lugar. Según el informe, Ecuador experimentó el mayor deterioro en el puntaje general de la región debido al aumento de los delitos violentos y las muertes por conflictos. Los casos de delitos violentos se hicieron más frecuentes en Ecuador en el último año debido al ascenso en el poder y a la prominencia de grupos del crimen organizado y un aumento subsiguiente de homicidios. Claro, van de la mano, ¿no? En el año pasado, las regiones de Guayaquil, Durán y San Borondón registraron 3 veces el nivel de delitos violentos que el mismo periodo del 2021.
Bueno, no es que sea sorpresa, ¿no? Simplemente es algo que es desagradable leer que hay un reconocimiento internacional de los niveles tan altos de violencia que vivimos en el país, sobre todo en este sector, ¿no? Que se menciona. De acuerdo con la clasificación de color del índice que va de turquesa al rojo, Ecuador se encuentra en el color amarillo, que significa que el nivel de paz es medio. Mm, Creo que nos han tratado bien entonces ahí, ¿eh? En Sudamérica, Ecuador se mantiene en el sexto puesto de un total de 11 países. Es decir, los primeros lugares los ocupan Uruguay, Argentina y Chile, mientras que los últimos puestos, es decir, los menos seguros y pacíficos de la región, son Brasil, Venezuela y Colombia. Bueno, ahí tienen ustedes, pero lamentablemente Ecuador, y yo creería que si seguimos así, bueno, estamos en un momento supuestamente en donde Ecuador tiene que repuntar, es decir, después de los anuncios de llegada de equipos, de incremento de personal, supuestamente de trabajos internos en los centros de reclusión, o sea, supuestamente deberíamos mejorar, pero ya sabemos que eso es impredecible porque ya varias veces nos han dicho lo mismo en cuanto a que ya vamos a mejorar, que ya vamos a mejorar, pero vaya que los sicariatos, la matanza continúa, ¿no? Así que no es una cosa que podamos decir que nos sentimos tranquilos de que esa situación va a mejorar. Ojalá, por supuesto, ojalá que así sea. Bueno, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ha mencionado que el mundo no puede ni podrá vivir sin el petróleo. Así de contundente es la declaración. No es que dice, es medio complicado. No. Dice que no va, la humanidad no va a poder prescindir del petróleo. Nunca. Usted, la pregunta que le hemos formulado, ¿cree que el ser humano dependerá siempre de este hidrocarburo? Es decir, ¿será que estamos condenados a vivir dependiendo del petróleo? Esa es la pregunta. Hay evidentemente teorías que dicen que sí, pero bueno, los interesados, los que están en la actividad petrolera, piensan que no. Pero sabemos que el petróleo es un recurso perecible, pues no tenemos para toda la vida, es un recurso que está bajo el suelo, se lo sacamos, no es que se puede producir, o al menos la tecnología no ha logrado hacer la producción de petróleo. Entonces, por eso se acaba. Los pozos se secan y por lo tanto hay que cerrar y chao, no hay más petróleo en esos pozos, así que hay que seguir buscando. Bueno, sí, podría ser en cuanto a buscar extraer la sangre debajo de la tierra, ¿no? Pero me pregunto si eso será para siempre. Doctor Juan dice, exacto, hablan de carros eléctricos, las máquinas a batería, pero no cuentan que para cargar esas baterías se necesitan electricidad y la mayor del mundo es generación termoeléctrica, o sea, a combustible. No, bueno, pero hoy por hoy eso sí se está ya. Sí, pues hay muchas alternativas, ¿no? La energía eólica, la solar, es decir, ya eso está probado. Tal vez todavía la tecnología me parece que no avanza tan rápido. Por ejemplo, el tema de los paneles solares, sí, es eficiente, pero todavía no logra cargar con mucha intensidad. Y entonces, pero yo creería que Ecuador, por ejemplo, tiene una ventaja pues, comparativa con cualquier país del mundo o con aquellos normales. Todos los que estamos en el Ecuador, es decir, que estamos en el centro del mundo, evidentemente tenemos una carga de radioactividad mucho más importante, de radiación, perdón, no de radioactividad, de radiación por el sol, ¿no? De manera que deberíamos aprovecharlo, porque caramba, tenemos una cantidad enorme de luz y súper potente, pero bueno, todavía es muy cara tal vez la opción, ¿no? Bueno, em, ahí le contestan a doctor Juan, C. Jurado dice, doctor Juan, hay algo que se llama energía renovable, solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, sí. Y luego él contesta, para todo eso de las energías renovables, ¿acaso no se necesita minería? ¿No hay destrucción del suelo? Otras, si están dispuestos a pagar más impuestos, dejar de recibir subsidios y combustibles, ya me imagino con el precio del gas real, si la gente del campo podría cocinar. Bueno, son elementos efectivamente que hay que considerar, ¿no? Efectivamente, para la construcción sí se requiere de material para esa elaboración, pero la idea es extraer, digamos,
con mucha planificación, de forma de no sobreexplotar, simplemente por el tema de explotar, me explico. No sé si se puede hacer algún tipo de cálculo para poder sacar exacta, no sé si exactamente, pero sacar en proporción más o menos de lo que necesitan, no sea simplemente de arrasar, porque hemos visto lo que sucede en donde se ha hecho minería a cielo abierto, por ejemplo, ¿no? La destrucción es devastadora, ¿no? En algunos lugares como en Chile, tal vez el impacto no ha sido tan notorio, aunque sí que lo es, pero porque ha sido en lugares desérticos donde no hay mayor, evidentemente también hay vida, ¿no? Pero en fin, no como la selva amazónica es lugar pues ultra mega diverso de fauna, de flora, es decir, es la riqueza misma de la tierra está en la selva, esa es la vida. En los desiertos, claro, la situación es mucho más complicada o diferente, como en los desiertos en Chile, ¿no? Donde hay una minería a gran escala terriblemente enorme, impresionante esos lugares, ¿no? Pero claro, en nuestro país es totalmente distinta la situación. Kelly Rams dice, la tecnología avanza y se puede sacar el petróleo ecológicamente, pero la tecnología limpia también está creciendo y las opciones van a ser diversas. A mí me gustaría, Kelly, ojalá nos pueda mandar esa información sobre que la tecnología ecológica, porque sí, efectivamente ha mejorado, ¿no? Nos vamos a lo que era la explotación petrolera cuando recién empezó aquí hace 50 y pico de años. En el Ecuador eso debe haber sido una catástrofe, ¿no? Claro, no existía nada, ni redes sociales, ni posibilidades de acceder a esos lugares, pero debe haber sido una catástrofe trágica porque no había controles para protección de la naturaleza. Pero aún así, a pesar del tiempo transcurrido, las tecnologías supuestamente limpias, eso medio como que ha mejorado, no voy a decir que no, pero el tema de las fugas, de los derrames y esas cosas se mantienen. Es decir, ahí están. Así es que esa historia de que con tecnología limpia no va a haber impacto ambiental, eso es absolutamente una quimera, ¿no? Así es que ojalá lleguemos también algún día en que tengamos una super ultra tecnología, pero de momento eso no existe todavía en planeta Tierra. César Molina Zaruma dice, para toda la vida, tampoco, pero también hay estudios que seriamente ponen hasta 3 décadas usarlo, pues no es solo se usa en combustible, sino en bastantes derivados del petróleo. Sí, la gama es enorme, la verdad. Se le saca mucho el jugo en tema al petróleo, ¿no? Hay muchos derivados que efectivamente necesitamos, pero fíjense qué ineficiente que es Ecuador. Escuchaba el día de ayer al ministro de Energía decir que hoy por hoy ya no somos o no deberíamos llamarnos un país exportador de petróleo, porque más es lo que importamos en derivados que lo que exportamos. No sé si me explico. Eso decía el ministro. Es decir, el Ecuador se ha convertido en un país importador de derivados del petróleo y esas importaciones superan a las exportaciones que hace Ecuador del hidrocarburo. Increíble, increíble la ineficiencia, ¿no? En fin. A ver, Clarisa dice, nada es para toda la vida, dicen por ahí. Este recurso se acabará y el mundo deberá buscar el reemplazo. Eso sí creo que todavía hay para rato. Sin embargo, eso implica que en muchos casos haya deforestación, por ejemplo. Sí, ese es uno de los casos, efectivamente, para poder entrar a estos lugares. Claro, allí, por ejemplo, se puede hacer un control, ¿no? De hacer una vía chiquita que sea el impacto menor, pero siempre va a haber impacto. El impacto menor de una ruta para que vayan los vehículos, las maquinarias, pero todo eso ya implica un estrés para los animales. De repente el ruido de la maquinaria, el ir y venir, eso ya evidentemente hay un impacto, una invasión para un lugar así tan especial y poco, digamos, que ha permanecido en estado natural, ¿no? Juan Carlos Bermeo Carpio dice, muy cierto, descubrió el agua tibia, no sé a qué se refiere, tal vez a lo que menciona anteriormente, bueno, no sé. Bolívar al aire dice, no, para nada, muy pronto vendrá la energía solar para la transportación y locomoción mundial. Ojalá, muy pronto, dice, bueno, decíamos, ya existe la energía solar, el tema es que sea mucho más eficiente, más fácil, más barata sobre todo, porque todavía siguen, esos paneles son caros
De lo contrario, yo creo que mucha gente tendría esa opción para poner en sus techos, por ejemplo, y así ahorrarse. Finalmente tienen la energía solar. Imagínense ustedes, ya no se preocupan del... Hay de hecho algunos lugares donde ya efectivamente ya no tienen el tema, aunque me parece que hay... las empresas eléctricas efectivamente consideran que hay una instalación solar y en base a eso les hacen un cobro por la instalación, algo así, pero en definitiva es mucho, mucho, mucho menor, ¿no? Así que es una gran ventaja. 6:19 de la mañana, estamos respondiendo, o mejor dicho, leyendo las respuestas que ustedes han publicado a propósito de la pregunta, ¿no? La pregunta tiene que ver con este pronunciamiento de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que dice que asegura que el mundo no puede ni podrá vivir sin el petróleo. La pregunta es, ¿cree que el ser humano dependerá por siempre de este hidrocarburo? Ya hemos leído algunas opiniones. La gente dice, algunos dicen que sí, que es necesario que haya para el tema de la producción de muchos productos. Otros hacen referencia a las energías alternativas, que por cierto existen y están funcionando y son muy buenas. Lo que hemos comentado es que todavía esas energías no logran tener una suerte de producción masiva, por ejemplo, los paneles, ¿no? El tema la energía eólica requiere una infraestructura onerosa, requiere también de lugares en donde haya un fuerte viento para que genere aquello. En fin, hay elementos todavía que complica un tanto el tema, ¿no? Pero existe y cada vez, ojalá, esa es la idea, que vaya mejorando, aunque dicen que tal vez no lo hacen porque va en contra de la industria petrolera y por lo tanto es tan poderosa la industria petrolera que no le interesa y quiere que no se avance en esa línea, ¿no? No sé, pero bueno, lo cierto es que sí, de momento el petróleo es importante en términos de lo que significa de ingresos para el país, pero ¿será que debemos ir pensando en definitiva, algún día para buscar ya una época post-petrolera? Bueno, está muy cerca la consulta, ¿no? Así es que hay que irse planteando aquello. François Terois Leroy dice, en Alemania, con todos sus cerebros, no ha podido dejar de depender del petróleo ruso. No es solo cuestión técnica, hay un fondo económico y político. Luego le contesta Luis y Maisela, dice, Alemania es por el frío, pero antes del petróleo se las arregló. Es decir, ese es un poco el reto que tenemos como países, todos en el mundo, ¿no? Efectivamente, claro, antes del petróleo la gente tenía que sobrevivir de alguna manera, pero claro, el petróleo fue un impulso muy fuerte por el tema de todo lo que significaba, como la extracción de todos los derivados, que efectivamente como tiene tantas aplicaciones, provocó un desarrollo en muchas áreas, en muchas ciencias. Vale, pero ahora tenemos que seguir pues en esa ruta. ¿Por qué hay países que tratan y tienen y logran depender mínimamente del petróleo? Bueno, y sobre todo Ecuador, que tiene alternativas en la agricultura, en el turismo, que son fuentes importantes de ingresos, me pregunto si es que hubiese un plan, ese es el problema también, una estrategia realmente importante, decidida, fuerte, global, es decir, que todo el Estado, el Ecuador en este caso, si trabajasen en esa misma línea, pues bueno, creería que podría empezar a funcionar. Pero claro, es un caos, ese es el problema, al menos en el Ecuador, todo es un caos, todo es en el sentido de no hay una organización, eh, una unión para que como país podamos trabajar y producir y todos salgamos ganando. No, eso es utópico. Aquí cada cual jala para su molino y si puede sacar provecho, obviamente lo hace. Es decir, todavía tenemos una mentalidad rústica, ¿no? Muy rudimentaria y que estamos en esa línea. Pablo Piedra Vivar dice, la OPEP representa el pasado. Sin duda, ¿no? OPEP es un organismo que medio patalea. Están allí los países exportadores de petróleo, nosotros estuvimos, ya no, y habían pedido, me parece, que regresemos. No tiene ningún sentido, tenemos que pagar ahí un fee, una mensualidad por ser parte de miembro de esa organización y no sacamos nada en realidad, así que me parece un absurdo. Pero en todo caso, claro, ellos están luchando para que la gente crea que esto es
el fin del mundo si se acaba el petróleo, ¿no? Creería que no. José Javier Villamarín dice, la constante celebración del éxito en materia ambiental y los destacados avances en la generación de energía limpia nos hacen olvidar nuestro crecimiento, nuestra creciente dependencia de los hidrocarburos. Solo es cuestión de poner los números sobre la mesa. No hay que perder de vista nada, ¿no? Es decir, hay que ser realistas, efectivamente. eh, yo creería que si hay una planificación seria, digamos que se decide que se quede el petróleo bajo tierra. Hay un tiempo todavía sobre el cual tendrán que ir trabajando para dejar esos pozos tal como estaba antes. Pero tenemos que ir ya pensando qué hacer al respecto. Yo creo que Ecuador tiene muchas posibilidades, pero insisto, eso requiere de una educación colectiva sobre lo que va a ser el país y todos tendrían que remar en la misma dirección. Ese es el inconveniente, creería. Y mantener el petróleo un tiempo más, sin duda, que es importante, pero ya en la línea de irlo dejando, ir poco a poco probando a ver cómo nos va y capaz, caramba, sería el éxito. No sé, Armando Belisario dice el hidrógeno le da palo como combustible. Prueben elevar cohetes con derivados del petróleo. Interesante esa reflexión. Es decir, hay alternativas. Claro, los científicos las saben, se las saben todas, inventan cosas increíbles. Pues, ¿cómo no vamos a lograr de alguna manera ir trabajando otras cosas, ¿no? Tal vez algún rato descubramos cómo elaborar, por ejemplo, computadoras, teléfonos, celulares y eso, con otros elementos que no sean los que en este momento se utilizan. No sé, capaz, ¿por qué no? Dice, al menos en Ecuador tenemos petróleo para rato porque solo se ha explotado entre el 5 y el 10% de reservas por falta de inversión. Recordemos que antes venían empresas con plata y tecnología y Correa mandó sacando a todo el mundo. Con mejores condiciones tenemos bastantes. Tenemos bastante petróleo, dicen. Eso es medio polémico también. Hay quienes dicen que no, nos queda para 10, 15 años de petróleo. Hay quienes piensan que tal vez más, como el señor que dice que no, que tenemos full reservas, pero salvo que se empiece a explorar otros lugares, pero los que son susceptibles de explotación, evidentemente se hace una investigación para verificar un poco el potencial de cada reserva de petróleo y básicamente dan ese tema, ¿no? De unos 15 años, eh, con una explotación permanente, fuerte, en fin. Pero realmente en este momento la situación de la explotación en el Ecuador está de capa caída, ¿no? Sabemos los problemas que tiene el sector, luego se viene esta consulta, ¿qué va a pasar ahí? Es una situación que efectivamente nos pone un reto importante como país. Así es que es cuestión de, ojalá podamos considerarlo, analizar así como país, a ver qué hacemos. Bien, revisemos nuestra agenda para el día de hoy. ¿Cuáles son los invitados, las propuestas que tenemos? Vamos a iniciar sobre la negociación que sin duda le hemos puesto el carácter de crucial porque estamos en un momento de negociación con las telefónicas. Me refiero a Claro, Movistar, que hace 15 años se hizo el arreglo con ellos, el tiempo ha transcurrido, ha concluido ese contrato y por lo tanto viene el proceso de renegociación con estas empresas. Evidentemente es muy importante establecer nuevas condiciones para, evidentemente, buscar mejorar lo que significa ese negocio con estas empresas internacionales, ¿no? Así que tendremos a Juan Carlos Solines, experto en tecnología, telecomunicaciones, medios, entretenimiento y propiedad intelectual. También más adelante hablaremos sobre esta denuncia que hacen algunos estudiantes y que ya han presentado una demanda, una denuncia concreta sobre la venta de cupos para el ingreso a universidades. Estará Pablo Gallardo, que es abogado privado que patrocina la causa. De hecho, incluso se denuncia la posibilidad de un atentado, es decir, que estaría, no sé si llega a ese extremo, ¿no? Pero se habla de que habrían instancias del gobierno que están tratando de impedir que se conozca sobre este particular la venta de cupos y habrían provocado un atentado, ¿no? Y ellos le acusan al gobierno. Eso es una cuestión delicada. Vamos a ver si tienen evidencia sobre el particular. Luego
hablaremos sobre el caso del juez John Rodríguez, este tristemente famoso, entre otros eh, jueces que dan o ponen, dictan fallos súper polémicos, ¿no? En este caso, John Rodríguez fue quien le devolvió los derechos políticos a Jorge Glass. Ese es el más conocido, pero ya escarbando un poco, este juez ha sido, pues, ha tenido una suerte porque le han tocado varios casos polémicos, ¿no? De criminales por narcotráfico, él los ha cambiado de ¿cómo se llama? De centro de reclusión y así por el estilo. Le ha tocado estos casos en donde él ha fallado a favor de estos personajes, ¿no? Coincidencia, por supuesto, coincidencia. Pero en definitiva hablaremos sobre cuánto impacta el desempeño de estos jueces en la administración de justicia para la gente, porque finalmente uno se acuerda mucho de estos episodios y sabemos que hay otros jueces, muchos de ellos que son gente proba, que sabe y aplican la ley como debe ser, con ética, en función de país. Pero claro, hay unos cuantos distribuidos en todo el país también que obedecen a intereses, que obedecen a consignas políticas, ¿no? Entonces, la idea será analizar ese aspecto. Y el día de hoy vamos a continuar, quedó un poco pendiente porque, claro, son 8 de los candidatos a la presidencia de la República. En un panel anterior alcanzamos a analizar las campañas de 4 de ellos y quedó pendiente hacer un análisis de los 4 que quedaron pendientes, ¿no? Así que el día de hoy tendremos eso. La variopinta campaña en redes sociales de los presidenciales, se llama el título de ese panel. Estará Rodrigo Jordán, él es columnista en CNN en español y consultor en comunicación, y Natalie Becerra, ella es analista política y especialista en gestión de reputación. Así es que con ellos analizaremos el contenido de los 4, ya les diremos cuáles son los que nos quedan pendientes para analizar sus campañas en redes sociales, ¿no? Porque sabemos que la campaña formal aún no empieza. Así que redes sociales es todo en este momento y vaya que le están dando duro en redes sociales. Algunos no, otros no. Este señor, no me acuerdo el nombre siempre, Bolívar, este, es un ilustre desconocido realmente, ¿no? No aparece en ninguna parte, por allí alguna que otra entrevista, pero el señor, yo no entiendo, ¿no? Bueno, por último él, pero si hay gente que le sigue, de verdad, no sé, pues bueno, ya hablaremos más adelante sobre ese caso sui generis, ¿no? Pero algo hay que hacer, no puede ser que se preste este tema tan importante para complicar, para gastar más al país, es decir, por el capricho, la vanidad de alguna persona que quiere decir que fue candidato a la presidencia de la República, por favor. O sea, tiene que haber un mínimo requisito, una persona que tenga el respaldo importante de una agrupación o de varias y que no sean estos movimientos de alquiler que se prestan para cualquier cosa. Y finalmente, ¿a cuenta de qué? Yo le soy franco, no creo que... bueno, vamos a empezar con el segmento de entrevistas a todos los candidatos, ¿no? Yo sé que por allá habrá uno que otro, sobre todo uno que no va a aceptar que lo entreviste porque evidentemente tengo una posición clara contra la corrupción y me imagino que ese movimiento no va a aceptar, pero hay otros que yo creería que no tiene sentido entrevistar, no tiene sentido ninguno, porque además en las encuestas, este personaje, en todas las encuestas, porque en algunas hay diferencias entre los primeros 3 puestos, ¿no? Pero en todas, este personaje aparece último. Así que realmente es una cosa que hay que considerar. Bueno, vamos ahora sí a nuestro primer tema. Nuestro invitado se está conectando ya. Eh, Se trata de Juan Carlos Solines, el abogado, experto en tecnología, telecomunicaciones, decía, medios, entretenimiento y propiedad intelectual. La idea de este panel, no sé si estás escuchando, Juan Carlos, puedes ya encender cámara y así te vemos, eh, es la negociación que en este momento está en ciernes entre el gobierno y las telefónicas. Contratos con Claro y Movistar a punto de acabar y viene la renegociación que, por cierto, está suspendida. Hace 15 años le dieron la concesión a Claro y esa concesión vence agosto, mientras que la de Movistar culmina en noviembre. La renegociación
de los contratos está estancada y me gustaría, bueno, no, antes de empezar, antes de hablar de por qué está estancada, cuéntanos y recuérdanos, Juan Carlos, yo en esa época ya te entrevistábamos sobre el particular y tú hacías observaciones justamente por la actitud del presidente Correa, que recordamos decía, pero no, que se vayan del país, esta gente que viene a explotarnos, que quiere sacar provecho, y esa fue su primera acción. No sé si fue una estrategia política y luego sí se sentó a conversar. Me pregunto, esa actitud digamos, entre comillas, fortaleza de un país que se pone duro contra estas empresas internacionales, fue eficiente, sacamos provecho, es decir, ¿fue adecuada esta actitud o no? ¿Cómo evalúas en perspectiva esa historia, Juan Carlos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Andrés. Un gusto estar aquí. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, como tú lo dices, pienso que fue una estrategia de negociación, pero fue una estrategia de negociación que se entiende por el momento en que se vivía. Es decir, había todavía un año y pico para que se venzan los contratos. Entonces, el presidente de ese entonces podía darse el lujo de amenazar a las operadoras diciendo, me acuerdo que les decía que acepten las condiciones o que les vaya bonito, ¿no? Así les decía. Y claro, había el tiempo suficiente porque justamente la ley establece que en caso de que no se llegue a un acuerdo con las operadoras móviles que están operando en este momento en el Ecuador, el Estado ecuatoriano puede convocar un nuevo proceso licitatorio para que entre un nuevo operador a hacerse cargo de la operación. Esto en circunstancias normales, cuando se ha procedido responsablemente, se ha negociado, se tienen ya todos los documentos que se requieren para una negociación, para el cierre de un contrato, y no hay acuerdo. Normalmente no hay acuerdo alrededor del precio, del valor, ¿no? Pero en este caso actual, ni siquiera se puede utilizar esa estrategia del expresidente Correa, porque el primer contrato vence ahora en agosto, en pocas semanas, Claro. con Claro, y el contrato con Movistar vence en noviembre. Es decir, El estamos con sartén una por el negociación mango lo suspendida. tienen ellos entonces. Exactamente. Estamos en una negociación. ¿Por qué lo tienen ellos? Porque el Estado tiene la obligación, la obligación constitucional, además, de garantizar la continuidad del servicio. ¿Eso qué significa? Que de ninguna forma puede suspenderse el servicio. Pero claro, como se prevé que si no se ponen de acuerdo se puede llamar una nueva licitación y no hay tiempo para eso, entonces ahora están hablando de una prórroga del contrato. Es decir, este contrato de 15 años tendría que prorrogarse en el tiempo hasta que las negociaciones puedan concluir. Eso es una situación absolutamente inaceptable en un servicio básico que básicamente afecta a todos los ecuatorianos, al 100% de los ecuatorianos, porque la penetración de la telefonía móvil es del 100%. Pero la prórroga Entonces, nos permitiría negociar con más calma, porque hacerlo en estas condiciones, como tú mencionas, queda tan poco tiempo que básicamente tendríamos que aceptar las condiciones que nos impongan, pues entonces. Claro que además no se conocen, porque ha habido una total opacidad, una total falta de transparencia alrededor del proceso, no se ha informado nada, no se sabe quién es el equipo negociador del Ecuador, por ejemplo, para ver qué tan capacitado, preparado, qué tanta experiencia tiene para negociar con empresas que conocen perfectamente bien el mercado y el sector de las telecomunicaciones. No tenemos la veeduría ciudadana que conformó el Consejo de Participación Ciudadana, fue notificada en diciembre y recién en mayo le permitieron incorporarse con una serie de contratos de confidencialidad y cláusulas de secreto que no se explican en una negociación que le interesa a toda la ciudadanía. Entonces, claro, hoy en día nos vemos abocados a decir, bueno, habrá que prorrogar, pero la prórroga no está prevista en nuestra legislación. Hay prórroga, de acuerdo al reglamento de títulos habilitantes, de obtención de títulos habilitantes, hay prórroga cuando uno obtiene un título para operar un servicio de telecomunicaciones y no entra a operar en el lapso de un año, tiene la posibilidad de prorrogar por 6 meses más. Pero en el caso de una renegociación de contrato de telefonía móvil, en este caso el servicio de móvil avanzado, no se establece ese tipo de cosas. Por eso es que habrá que consultar a la Procuraduría y la Contraloría tendrá que ver qué ha significado en términos de perjuicio posible para el Estado el prorrogar un contrato firmado hace 15 años que ya podía tener nuevas cláusulas adaptadas a las circunstancias actuales del mercado. Ahora, ¿por qué llegamos a esto, Juan Carlos? ¿Por qué con tiempo no se previó para hacerlo con calma y finalmente lograr una negociación más inteligente, ¿no? Es decir, ¿a qué lo atribuyes? ¿Es un tema político o
de dejadez, no sé. Y yo pienso que lo segundo, aunque no lo creas y aunque parezca inaudito, yo pienso que es un tema de irresponsabilidad, Andrés. Irresponsabilidad porque yo recuerdo, a pesar de que las comparaciones son odiosas, pero cuando yo estuve a cargo del proceso de renegociación hace 15 años, y yo asumí como autoridad de telecomunicaciones a mediados del 2005, el contrato se vencía en el 2008, igual, en agosto y noviembre del 2008. Pero inmediatamente, apenas asumí el cargo, me puse a conformar los equipos de alto nivel de negociación, pedí a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, CITEL, que nos asignen un veedor permanente, que fue el abogado de la CITEL, que estuvo en todas las reuniones de negociación. Tuvimos más de 60 reuniones con actas, con grabaciones, absolutamente con todo documentado, y hicimos una licitación para que se valore el espectro y la explotación del servicio. Contratamos una banca de inversión vía licitación para que haga la valoración, porque sin la valoración es difícil establecer Claro, condiciones de obvio. calidad, de cobertura. Entonces tenías que tener un valor más o menos referente y dejamos todo abierto para que el nuevo gobierno, le entregamos toda la información, todas las actas de negociación, para que el nuevo gobierno, que tenía todavía un año y medio, pueda concluir la negociación. Y ahí fue cuando tú hacías mención a la estrategia negociadora de Correa, ¿no? De que si no aceptan, se van y todo lo que tú quieras. Pero claro, no, empezamos 2 años y medio antes. Es más, debe haberse iniciado incluso en el gobierno de Lucio Gutiérrez 3 años antes. Pero claro, en estos 2 años no hay justificación alguna para que estén en estos corre-corre en este momento, Claro. diciendo inclusive, Andrés, no sé si tú leíste la resolución en la que suspenden el proceso de negociación. Es decir, habían 120 días de plazo para concluir el proceso y faltando 5 días para que concluyese el plazo, se suspende. Se suspende por 120 días la negociación, alegando que no se ha recibido información necesaria para la negociación del propio Estado, que no se recibió información del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior. Es decir, le echan la pelotita a otras instituciones y ministerios del propio gobierno para justificar esta inacción que, como digo, es injustificable porque denota una irresponsabilidad y una improvisación total. En esa línea, por ejemplo, según Marcotel, faltaría también para tener todos los elementos y entrar a negociación, falta la valoración del espectro radioeléctrico también, y dice que están pendientes al menos 4 trámites con entidades del Estado para desbloquear el proceso de renegociación con Conecel, que tiene la marca Claro, y Otecel con Movistar y Tuenti. Es decir, esos son elementos a considerar. Mira, esos elementos que constan en el boletín, entiendo que te refieres al boletín de prensa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que emitió el Arcotel hace 2 días. Si es Sí. que esas son las explicaciones que le han dado al presidente de la República, como he dicho en otras entrevistas, le están engañando al presidente, ¿Así? porque no tiene ni pies ni cabeza esa explicación. El, el, eh, el hecho de que no se haya valorado, por ejemplo, es una responsabilidad exclusiva de el Ministerio de Telecomunicaciones a través del Arcotel, que es quien lo dirige, ¿no? Porque eso se debería hecho con mucho tiempo de anticipación. No sabemos ni siquiera quién está haciendo la valoración. Y Uh-huh. recuerda que hay que valorar dos aspectos fundamentales. Hay que valorar el espectro radioeléctrico, que es el recurso natural que se usa para la explotación del servicio, y hay que valorar la explotación del servicio, porque recuerda que es un servicio público que puede prestarlo exclusivamente el Estado y por excepción lo delega al sector privado. De allí que, también hay que valorar y dimensionar el mercado actual, ver cuál es digamos, el hábito de consumo del consumidor actual, digamos, o del usuario actual, para poder un poco comparar con mercados similares y ver cuánto se debería cobrar por la explotación del servicio. Entonces, espectro radioeléctrico y Uh-huh. explotación del servicio. Y dentro del espectro radioeléctrico, Andrés, se necesitan varias bandas, ¿no? Porque, por ejemplo, para desarrollar 5G, no se necesita la banda 3.5 de gigahertz, ¿no? Entonces, había que valorar varias bandas por 15 años. Ese trabajo debía estar ya concluido hace mucho tiempo, ¿no? Increíble. ¿Cómo se va a explicar que recién se esté valorando el espectro cuando estamos a pocas semanas de que venzan los contratos?
No, es de Ripley, realmente sorprende qué nivel de negligencia. Ahora, ¿cuáles serían las mejores condiciones? ¿Qué es lo que deberíamos considerar como país en la renegociación de estos contratos? Básicamente los ingresos y egresos, ¿en qué condiciones, qué porcentajes? En fin. Bueno, eso justamente que tú mencionas es parte del trabajo técnico que tiene que hacerse para la valoración. Es decir, el mercado de la telecomunicación y la tecnología es muy dinámico, está permanentemente en cambio. Los Mm. hábitos del consumo también van cambiando. Por ejemplo, hace 15 años, la telefonía, la comunicación por celular era muy alta. Hoy día ya casi nadie hace llamadas por celular porque tiene las plataformas y utiliza voz sobre IP, es decir, habla a través de las plataformas de mensajería como WhatsApp, por Mm. ejemplo. Entonces ya pocos hacen llamadas. Ahora ha crecido exponencialmente el consumo de datos, ¿no? Con los servicios de streaming, por ejemplo, los servicios de video, Netflix, de música, Spotify y similares. Entonces hace que el ancho de banda per cápita haya crecido sustancialmente. Entonces es otro negocio el que se mueve hoy día. Con las nuevas tecnologías, por ejemplo, el Internet de las Cosas, va también a tener un impulso el consumo de datos, porque básicamente tú vas a monitorear aparatos de tu casa, la luz, el agua caliente, el tanque, ¿no? Vas a monitorearlo a través de el Internet, ¿no? Es lo que se denomina el Internet de las cosas. Entonces, todos esos hábitos hay que irlos midiendo para saber hacia dónde va la industria y saber cuánto se debería cobrar por la explotación de ese servicio, ¿no? Eso es un tema eminentemente técnico. No podemos comparar, por ejemplo, lo que se cobró en los contratos iniciales en el 93 a lo que se cobró en el 2008 o lo que se va a cobrar ahora, ¿no? Hay que ver también cuánto están cobrando los países con economías similares por el uso del espectro y por las varias bandas que se tienen que utilizar. Por ejemplo, hoy en día la banda más cotizada va a ser la 3.5 GHz porque es donde se va a desarrollar el 5G, ¿no? Mm. Entonces, todos esos elementos y esas variables son las que, le debía haberse trabajado para tener ya unos valores que negociar. Porque además, dime tú, Andrés, ¿cómo puedes tú, si es que estás negociando, aceptar ciertos niveles de calidad o de cobertura en carreteras o de desarrollo de tecnología, inversión en tecnología, si no te dicen cuánto te quieren cobrar? Imagínate. Entonces tú tienes que hacer la evaluación en base a eso. Entonces, claro, y con una falta de transparencia tan reprochable, yo pienso que deberían intervenir inmediatamente la Secretaría Anticorrupción, la flamante secretaria Ana Belén Cordero, debería intervenir para despejar todas estas dudas que existen y sobre todo despejar las razones por las que estamos donde estamos. Yo pienso que es por un desconocimiento del sector de las telecomunicaciones por parte de las autoridades. Se nombró autoridades que no conocen del sector, un sector altamente técnico, y se pusieron a anunciar banalidades, ¿no? Que la universidad de Google, que Google ni siquiera tiene universidad, que ya viene el satélite, que los infocentros, que además les bautizan en cada gobierno, les llamaban telecentros comunitarios, luego les pusieron infocentros, ahora se llaman puntos del encuentro, ¿no? Pero son soluciones parche, eso no es lo vital para las telecomunicaciones. Lo vital, por ejemplo, un reglamento para regular el mercado de las telecomunicaciones, no se ha hecho. Y esas sí eran prioridades. Entonces yo pienso que estamos en esta situación por un desconocimiento del sector. De hecho, viendo en retrospectiva, realmente nos han vendido humo. Yo recuerdo a Andrés Michelena que nos hablaba prácticamente de un mundo ya futurista total, ¿no? De comunicaciones en cualquier parte del país y evidentemente eso no ocurrió. Y ahora mientras preparaba el material para este tema, efectivamente también leía que varios medios de comunicación habían procurado tener información de la propia ministra liderando el tema, ¿no? Viana Maino, y no ha habido respuesta, es decir, que no sé si por casualidad o por coincidencia, pero ninguno de los medios que he revisado ha tenido acceso a una información oficial. Como tú decías, es necesaria la transparencia para saber quién está al frente de este tema, ¿no? Es que no pueden tener respuestas, Andrés, porque no las hay, porque no las hay, porque el único pronunciamiento que ha habido ha sido el comunicado de Arcotel, ¿no? En donde realmente es de Ripley lo que alegan,
¿no? Es decir, tratan de envolver a la opinión pública diciendo que lo que están buscando es una negociación que sea lo más fructífera y lo más positiva para el Estado y para los usuarios, ¿no? Y que por eso están recabando más información. No es tiempo de recabar información. Los contratos deben estar firmados, Qué bárbaro. firmados, ¿no? Y claro, ese comunicado, esa explicación, que ha sido la única explicación oficial, se la puede desbaratar fácilmente. Entonces, claro, la ministra debe estar escondida, ¿no? Sin saber qué decir, ¿no? Y estoy seguro que si es que alguien tiene la cara para hacerse responsable por este comunicado del gobierno y debatir, por ejemplo, ¿no? Yo puedo demostrarles que todo lo que están diciendo ahí o es falso o es una forma solapada de encubrir la irresponsabilidad y la improvisación. A estas alturas deberíamos tener muy clara la valoración del espectro radioeléctrico, ¿no? Eso es lo que tú mencionabas y nada. Por supuesto, por supuesto. Yo entregué en un sobre cerrado la valoración hecha por una banca de inversión contratada por licitación. Le entregué en febrero del 2007 al nuevo gobierno de Rafael Correa, ¿no? Cuando los contratos se vencían en agosto y noviembre del 2008. Entonces, para que tengas una idea de los tiempos que se utilizaron en la anterior negociación. Entonces, claro, volviendo al inicio de la entrevista, tú decías que Correa les decía o lo toman o se van, porque tenía el tiempo suficiente para convocar a un nuevo proceso y que venga una nueva operadora interesada a tomar la operación de quien se vaya, ¿no? Entonces, claro, ahí hubo otros elementos que en su momento yo critiqué de esa negociación, que no vienen al caso ahora, pero fue una negociación que se la concluyó con el tiempo suficiente. Bien, concluimos. Ha sido el abogado Juan Carlos Solínez a propósito pronunciando sobre este tema interesante y sobre todo preocupante, el diagnóstico de una realidad que en este momento ya nos aboca a decisiones urgentes, ¿no? Que quién sabe por dónde o qué resultado tendremos a propósito de procurar prorrogar el tiempo para ver si logramos sacar algo mejor. Pero claro, también viene el tema legal, si se puede o no se puede. Realmente es el peor escenario siempre. Es que es increíble, no le atinamos a una para que se hagan las cosas con tiempo, planificadamente, de manera inteligente, ¿no? En fin, nuevamente, muchas gracias a Juan Carlos Solínez, que tengas un buen día. Gracias Andrés, a ti. A ti, un gusto. Bien, daremos seguimiento a este tema. Me parece que no podemos descuidar porque estamos, como decía el titular, en una negociación crucial, renegociación crucial. 6:52 de la mañana, continuamos amigos. Me he quedado realmente pensando, dándole vueltas a la entrevista anterior, porque es un tema súper importante que por un lado, claro, por normativa, no podemos quedarnos sin el servicio. Es un derecho del ser humano el servicio de comunicación. Imagínense que no logremos una renegociación. Es decir, por ese lado, creería que no hay una alarma, digamos, de que falta un mes o menos para quedarnos sin servicio de comunicación. Sería el caos total, ¿no? Ok, pero el tema de fondo es el tema de cómo lograr una renegociación en estas condiciones, porque como nos decía nuestro invitado, estas renegociaciones tenían que haber empezado hace un año para tener claro el panorama y poder renegociar en buena lid, es decir, estar en buenas condiciones. Pero ya en este momento, cuando ya vence el plazo, ya se acaba el contrato y hay que renovarlo, evidentemente tenemos las de perder. Es que es increíble, es increíble. Ahora, en este gobierno, que supuestamente, pues, el tema también de la tecnología, del Ecuador en el mundo en el Ecuador, ¿cómo es posible que no hayan hecho una negociación mucho más ágil y que ahora, en esta coyuntura, más bien nos informen finalmente en qué onda se encuentran? Porque, insisto, lo que también comentábamos hace un momento, la comunicación oficial sobre este tema es nula, salvo ese boletín que sirvió para presentar y para dar algunos datos. Pero en general no ha habido un pronunciamiento claro, formal, de parte del gobierno sobre quién está al frente de esta renegociación y en qué términos y cómo va y qué va a suceder. Es decir, un tema tan delicado y hay un silencio que uno no entiende, ¿no? Es decir, así se manejan las cosas. ¿Qué sucede con eso? Que ya se conecta nuestro invitado. Bueno, nuestro siguiente invitado es el abogado Paul Gallardo. Él es abogado privado que patrocina la causa que tiene relación con la denuncia sobre supuesta venta de cupos para el ingreso a las universidades. Este no es un tema nuevo, ya sonó en un momento, pero
parecería que ya la cosa adquiere otra dimensión cuando ellos ya han presentado una denuncia formal. Dice, representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEWE, comparecerán o ya comparecieron a la Fiscalía General del Estado para rendir una versión. Hoy van. Hoy 6, claro. Hoy van a la fiscalía a rendir una versión dentro de la denuncia que presentó por una presunta venta de cupos para el ingreso a la educación superior. Dar ese paso es un paso importante porque, insisto, ya significa que primero dan la cara, no es solamente una denuncia verbal así en redes, no, el hecho de presentar en fiscalía implica que tienen ya un pronunciamiento, que tienen que además presentar algunos indicios. Y eso es lo que me interesa conversar con el abogado para que nos diga qué evidencias tienen para hablar sobre la venta de cupos en las para entrar a las universidades, lo cual sería muy grave, pero es muy importante el tema porque eh, este gobierno pues dice que no ha tenido episodios de corrupción. Evidentemente la realidad le ha dado pues una lección, digamos, ¿no? Porque no ha sido posible mantener esos niveles de ética que tanto pregona el gobierno, porque han habido varios casos de comportamientos reñidos claramente con la ética pública y allí el gobierno nos queda debiendo. Sí, a ver, hagámoslo. ¿Qué dice? Ya, un minuto más, porque parece que tiene algún inconveniente tecnológico, pero dice que si no lo logra, lo hacemos vía teléfono. Bien, estábamos hablando del tema de un poco de la corrupción y de lo que dijo el gobierno desde el inicio, que la ética iba a ser una de sus pilares y por eso elaboró un código de ética que todos los ministros tenían que considerar, observar y cumplir, sobre todo en sus gestiones. Y evidentemente eso no ha ocurrido. Ha sido uno más de efectivamente los fracasos o decepciones de este gobierno, ¿no? Que anunció, prometió muchas cosas que finalmente, ya sabemos, no logró cumplir, ¿no? Y entonces está en este momento, me imagino que debe ser muy desagradable administrar un país en estas condiciones, ¿no? Donde ya la figura presidencial ha quedado de plano, ha quedado relegada a un segundo plano, porque la atención mediática y la atención de la gente, sobre todo, está en los candidatos. Básicamente nos interesa difundir, conocer cómo se va a votar el próximo 20 de agosto. Así es que en ese contexto, la gestión del gobierno ha disminuido de manera drástica en cuanto al interés de los ciudadanos. Bien. Vemos ya a nuestro invitado que se está conectando, está entrando ya, no sé si me escucha, pero en todo caso, ahí está. Ya lo vemos en pantalla, por favor también para que ya está habilitado el micrófono también, así que bienvenido al abogado Paul Gallardo, decíamos abogado que patrocina esta causa en donde se está presentando el día de hoy en Fiscalía esta denuncia que tiene relación con la presunta venta de cupos para el ingreso a la educación superior. Gracias, abogado Gallardo, por atendernos. Cuéntenos cuál es la estructura de esta denuncia, qué elementos de convicción tiene para presentar esta presunción. Buenos días. Buenos días, Andrés. Buenos días con toda la ciudadanía. Muy bien. Es importante partir de algo. Esta información accede a manos mías, a manos de la FEWE, a través de postulantes a la universidad pública. Ellos son quienes nos avisan, nos hacen conocer, e incluso en este momento ya tenemos identificada una cuenta bancaria y estamos identificando a más personas también por donde se recibían estos cobros ilegales para acceder a la universidad pública. ¿Cuál sería el modo operandi del tema? Es decir, ¿cuál era la estrategia? Sí, hay que partir de algo. El proceso de admisión en nuestro país es un proceso que es en cierta parte deficiente. Hay gente que queda fuera del ingreso a la universidad pública y esto es aprovechado por ciertos delincuentes que quieren hacerse acreedores a sumas económicas. En este sentido, esta estructura funciona con el siguiente modus operandi. Hacen ofertas a través de grupos de WhatsApp, a través de redes sociales como Facebook, hacen ofertas
de poder ingresar a la universidad, de tener facilidades para ingresar a la universidad. Y enseñan incluso documentos en los cuales, y esto es muy importante que la ciudadanía tenga presente, en los cuales ciertas personas hayan ingresado y realmente ingresaron a la universidad pública. Utilizando estos documentos, hemos identificado que utilizaron una imagen de una persona que realmente ingresó a la universidad pública. Ujú. Y finalmente, después de ello, eh, incluso utilizan, y tengo aquí recientemente, revisaba este mensaje, eh, utilizan también documentos de admisión, documentos por supuesto falsos, como el que tengo aquí en pantalla en mi teléfono celular, Ya. Ujú. y con esto pues acreditan haber ingresado a la universidad. Para engañar a, a futuras víctimas, por Ahora, supuesto. pero ¿esto es una suerte de mafia paralela al Cenecit o hay gente involucrada? Es decir, de Cenecit, ¿ellos se toman el nombre de la entidad o habrá gente, funcionarios de Cenecit? ¿Hay certeza sobre eso o son presunciones también? No tenemos ninguna certeza de que funcionarios del CENESID hayan participado en esta red delincuencial. Pero Ok, la certeza que sí tenemos es que estas personas están utilizando documentos falsos, están creando documentos falsos ok. para de esa manera engañar a las personas. Por supuesto, las investigaciones han iniciado y estamos pues tras la pista de todo lo que pueda ocurrir y queremos contar, por supuesto, lo hago desde esta red, lo hago público, queremos contar, por supuesto, con toda la colaboración de la CENESID para investigar esto. Ahora bien, si esto se publica a través de las redes, parecería fácil la investigación, es decir, dar con estas personas que están promocionando la posibilidad del ingreso a la universidad y pedirle cuenta a estas personas. Sí, por supuesto. Hemos identificado perfiles de Facebook incluso de una de las personas que estaba recibiendo a través de su cuenta bancaria estos cobros ilegales. Hemos, por supuesto, pedido a Fiscalía que se determine quién es el propietario de las líneas telefónicas Ah, ok. identificadas y esta Mm. información, entiendo, debe estar llegando a Fiscalía. Y bueno, al identificar ya cuentas bancarias, el día de hoy, como tenemos una diligencia importante, 9 de la mañana, vamos también a pedir más información, movimientos bancarios y a través de estos movimientos bancarios también vamos a determinar más personas que hayan ingresado. Porque sabemos, y quiero hacer un comunicado público a la ciudadanía, sabemos que hay personas que tienen cierto temor en denunciar, cierta preocupación en denunciar, o incluso no hay confianza en la administración de justicia. Entonces, agradeciendo este espacio, Andrés, les digo a todos, contáctense con la FEWE, contáctense con mi persona y hagan conocer todo a la Fiscalía. Son ustedes, al final del día, los que nos van a dar la oportunidad de poder llegar a un término justo frente a esta red delincuencial. Hasta este momento, la CENESID ha reaccionado de alguna manera, ha propuesto que efectivamente dar facilidades para la investigación, no ha habido contacto con ellos. No hemos tenido contacto directo con la CENESID. Hemos hecho este llamado a través de redes sociales, a través de medios de comunicación incluso, pero hay un dato muy particular. El día martes estuvieron algunas personas, me incluyo, haciendo comunicados de lo que está sucediendo sobre el proceso de admisión. Esto en razón de que hay estudiantes con quienes he tenido la oportunidad de conversar que indican que tienen puntajes altos y no logran acceder ni a medicina, ni a derecho, ni a enfermería. Estamos Mm. hablando de puntajes de 940 puntos, 960 puntos. Realmente vi hojas de estudiantes en un par de ocasiones. El resto ha sido información que no he corroborado personalmente, pero sí es una situación que genera preocupación. Entonces, ¿Cuánto frente a se, ello, de lo que ustedes han investigado, cuánto supuestamente o cuánto se pagaba para ingresar a la universidad o cuánto se paga? sí, básicamente estaban pidiendo montos desde los $300 hasta los $1,500. Es la información que tenemos. ¿Y de qué dependería eso? Dependería un poco de la carrera y dependería un poco de la víctima, o sea, esta red delincuencial. Por supuesto que no ha logrado
que estas personas accedan a la universidad. Eso es un valor variable que depende de cada caso. Ahora, lo que preocupa tal vez es que, a ver, hay esta red, bueno, todo preocupa, ¿no? Pero digo, en este momento lo que me salta la preocupación es, hay esta red que finalmente hace documentos falsos, en fin, engaña a la persona, reciben el dinero, pero usted decía que incluso algunos han logrado inscribirse en las universidades. Ese paso, me imagino, ya es con el visto bueno de la institución educativa, es decir, que la institución educativa o es cómplice o también resulta estafada, es decir, también le engañan a la universidad para provocar el ingreso de una persona con documentos falsos. No sé si me explico. Sí, a ver, quiero aclarar algo que de pronto no he sido suficientemente claro. Utilizan documentos falsos, Ujú. pero no hemos acreditado un caso de que esta red delincuencial logre el ingreso a la universidad pública. Eso es Ah. importante. Pero lo que sí, utilizan documentos falsos o incluso utilizan documentos de personas que han ingresado a la universidad pública. No Pero, sabemos cómo los consiguieron, porque hemos ok. identificado un caso de, no quiero dar detalles, hay una investigación previa en curso y también por otras razones no quiero dar detalles, pero hay una persona una señorita que realmente ingresó a la universidad y dan la información, incluso con código QR y todo lo demás. Eso es lo que preocupa, la capacidad que tiene esta red delincuencial de acceder a determinados documentos. Pero entonces sí ha entrado por lo menos una persona. Eso es una Sí, evidencia. ahora, no tenemos evidencia de que esta persona haya pagado, pero sí tenemos evidencia de que haya entrado. Ujú. Eh, Y que fue Deberíamos captada a proteger la través de esta información. red. Esta red utiliza a una persona que ingresó a la universidad para decir muy bien, Ok. nosotros conseguimos el ingreso. Bueno, pero por ahí se podría investigar, ¿no? Si hay una identidad que es fácil ubicar, decir, bueno, cuéntenos cómo fue su proceso. Capaz que por allí podría haber información. Bueno, eso le correspondería a Fiscalía a propósito de lo que ustedes presentan. Ahora, explíqueme este caso que también llama la atención de uno de los representantes de la FEWE que recibe un atentado, el vehículo le rompen el vidrio, en fin, y, y hay una vinculación, que el gobierno no quisiera que esta denuncia prospere y por lo tanto responsabilizan de alguna manera al gobierno por este tema. ¿Hay alguna evidencia también de que esto pueda provenir de allí? Sí, hay que dejar claro una situación que preocupa realmente. El presidente de la FEU, el señor Barba, se encontraba en compañía de varios colaboradores en el sector del Colegio de Economistas de Pichincha, sector Ya. centro-norte de Quito. Ujú. En horas de la noche, porque ocurre en horas de la noche, eh, acceden al vehículo y casualmente encuentran computadoras. Me había comunicado con el señor Barba, me indicaba, bueno, aquí teníamos información, podemos contactar de nuevo a las personas Mm. eh, y recuperar parte de ella, o completamente más bien, Ujú. pero teníamos información y casualmente de todos los carros que se encontraban en ese lugar, y esto es lo que realmente preocupa, casualmente es ese vehículo con las computadoras de la FEU y del señor presidente de la FEU. Eh, Tenemos razones, por lo menos, para sospechar que sea un ataque dirigido. Y en este sentido, al tener razones para sospechar de que sea un ataque dirigido, porque insisto, habían más vehículos en ese lugar, habían más personas a quienes robar, y además que era un carro con vidrios polarizados. Ujú. Entonces, al tener esas razones, por lo menos para sospechar, hemos hecho una comunicación pública, se están haciendo comunicaciones públicas, se presentó la denuncia ante Fiscalía para realmente protegernos frente a una situación que podamos enfrentar. Pero la presunción, porque en el video donde sale hablando, de alguna manera responsabiliza al gobierno. Entonces, el ataque dirigido provendría de la red que ustedes están investigando y denunciando o de alguna vinculación con el gobierno. Eso quisiera tener un poco más claro. Nuestro primer sospechoso, por supuesto, sería la red delincuencial en este preciso momento. Y dadas las investigaciones de fiscalía, pues vamos a encontrar quiénes pertenecen a esta red delincuencial. Claro, y de ahí podrían surgir las vinculaciones eventualmente con
con Cenecit, pero me parece que en el video era más contundente, ¿no? El gobierno quiere atentar contra nuestras vidas. Entonces, ahí hay que la mesura, ¿no? Porque uno dice, caramba, a ese nivel que lo diga con tanta certeza, pues me pregunto, yo pensé que tendría una evidencia mucho más contundente. Veo que todavía no tienen en esa línea nada, ¿no? El señor Barba tiene, por supuesto, sus razones para decirlo Mm, y entiendo, pues puede a través de una entrevista eh, aclarar muchas situaciones, pero solo puedo anticiparme a algo. El día martes que ocurre esto, pocas horas antes existía un plantón en el Cenecit, al cual fui, insisto, un momento al menos, porque mm, luego tenía otra diligencia en Corte Nacional, pero yo mm. asistí, vi el pronunciamiento y este era el cuarto plantón. Yo asistí también un momento al primer plantón y en el primer plantón hubieron testimonios de personas que con hojas en mano decían muy bien, este es mi puntaje y no ingreso para ninguna carrera. Y eran puntajes altísimos, eran Claro. puntajes que se acercaban a los 1000 puntos. Entonces, realmente el pronunciamiento del señor Barba puede sonarle incómodo al gobierno nacional. En estos procesos de admisión, se están quedando casi o por lo menos la mitad de los postulantes. Hay personas que llevan 4 o 5 años tratando de ingresar a la universidad pública. Sí, sí, Y el sí. presidente de la República ha dicho, ya no va a manejar la CENESID el proceso de admisión, la va a manejar las universidades. Eso es falso. Yo he visto de primera mano cómo las personas tratan de ingresar a la página de la CENESID. No se cumplió esa oferta de campaña. Y los estudiantes, por supuesto, los jóvenes de este país, quieren ingresar a la universidad pública, están protestando de forma pacífica. Y cuando llegan las personas frente a la CENESID, por supuesto, hay policías motorizados al frente, hay una identificación de lo que se quiere hacer. Y yo considero que todo lo que está haciendo el señor Barba es positivo. Primero, es positivo porque se está reclamando en derecho de forma pacífica las ineficiencias del sistema. Insisto, prácticamente la mitad de los postulantes se quedan fuera de la universidad. Y lo segundo, puede ser incómodo al poder de turno. Comprendo. Bien, el tiempo concluido. Agradecerle al abogado Paul Gallardo, abogado privado que patrocina esta causa. Estaremos pendientes de efectivamente cómo evolucionan las investigaciones para determinar efectivamente si hay esta red o de qué características es esta red para descubrir quiénes están detrás. Muchas gracias por haber estado aquí. Que tenga un buen día, abogado. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a la ciudadanía y permítanme en 15 segundos decir algo más. Contáctense cuanto antes con la FEWE Nacional para colaborar con todas las investigaciones si conocen de algo de esta red delincuencial o se han recibido alguna oferta. Un buen día con Bien, todos. muchas gracias. Sin duda la colaboración ciudadana tiene peso en este caso. 7:14 de la mañana, continuamos, amigas, amigos, nos interesa ahora tener detalles o reflexionar sobre lo que significa la administración de justicia en el país y por qué, a propósito del fallo de varios de los jueces que han sido famosos, polémicos, de la liberación o de implementan recursos de protección, en fin, de casos, insisto, tremendamente polémicos y por eso la gente siente esta sensación de permanente impunidad de la justicia, ¿no? Y uno de esos casos lo refleja el juez John Rodríguez, que básicamente tuvo sobre sus manos el caso de Jorge Glass y finalmente le devolvió los derechos políticos a este personaje, ¿no? Lo cierto es que Rodríguez resolvió un recurso a favor de él, del señor Glass, sentenciado Glass por cohecho agravado, asociación ilícita en los casos de soborno Odebrecht y le restituyó los derechos políticos. Entonces uno se pregunta si hay sentencia de por medio. ¿Acaso este juez no tenía idea de lo que estaba haciendo? ¿Qué hay de por medio? Bueno, hemos invitado al magíster Jorge Luis Mazón, él es catedrático y presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Aquí lo hemos invitado justamente para poner en contexto. Leí algunos de sus tweets, Jorge, y evidentemente se refleja la sorpresa, el malestar, la indignación incluso de cómo se manejan estos casos y el impacto que tiene. ¿Cuál sería primero su reflexión legal sobre este caso y luego vemos otros elementos? Buenos días. Buenos días, Andrés. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda tu audiencia. A ver, creo que es pertinente empezar hablando de
el juez de Yaguachi, de John Eric Rodríguez Mindiola, ¿sí? Que es un juez al que es tan sencillo como googlear un poco para empezar a encontrar noticias verdaderamente alarmantes sobre cómo ha venido procediendo desde hace ya bastante tiempo en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Yo a este juez tuve la desdicha de conocerlo ya hace un par de años. Era juez en San Borondón, en Guayaquil, sí, y digo tuve la desdicha porque una cliente a quien atendía en un caso de alimentos pro bono, una mujer de escasos recursos, sí, pusimos una demanda de fijación de una pensión alimenticia y se demoró 7 meses en calificarnos la demanda, cuando la ley le daba 5 días, ¿no? Agotado, agobiado de estar solicitando despacho, colegas de Guayaquil un día, sincerándose conmigo, me dijeron, mira, con ese juez, si no le pagas no te va a despachar. Pues no le pagué, lo recusé. ¿Y sabes qué pasó, Andrés? Cuando tenían que tramitarme la demanda de recusación, el juez inmediatamente me calificó la demanda y acto seguido, usando sus contactos seguramente, porque tiene padrinos muy fuertes de lo que me he dado cuenta, consiguió que le den el pase a Yaguachi. Así es que de alguna manera yo soy ingratamente el responsable de que este ciudadano haya terminado siendo juez en Yaguachi y de luego haciendo todo lo que ha hecho en esa jurisdicción. Y el Consejo de la Sí, Judicatura, ahí debería haber tenido algún rol, ¿no? el Consejo de la Judicatura lamentablemente tiene un rol tristísimo en todo este caso, ¿no? Tristísimo porque no ha hecho absolutamente nada. Lo único que ha hecho es, creo que el día 12 de junio, si mi memoria no me falla, es pedir un comunicado diciendo que no podían hacer nada porque no pueden actuar de oficio, ya que la ley pide que si se quiere iniciar un proceso disciplinario contra un juez y había todas las causales para iniciar uno contra John Eric Rodríguez Mindiola, tienen que presentar una denuncia. Mira, sorprendido por ese comunicado, me puse a buscar en la propia página web del Consejo de la Judicatura el día de ayer y encontré una noticia que la publicaron ellos mismos el 2 de abril del 2023, 5 semanas antes apenas de que estalle el escándalo de John Eric Rodríguez, en donde el Consejo de la Judicatura informaba a la ciudadanía, ¿sí?, que se suspendió en el ejercicio de sus funciones a 3 jueces de primer nivel. ¿Y qué informan? Permítame brevemente una referencia legal. Dice en el artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, faculta al Pleno de la institución a suspender en forma preventiva en el ejercicio de sus funciones a servidores de la función judicial por el plazo máximo de 3 meses, incluyendo su remuneración, cuando considere que se ha cometido o se está cometiendo infracciones graves o gravísimas previstas en la mencionada normativa. Cuando les da la gana, Andrés, utilizan la normativa que sí tienen, ¿sí? Y suspenden a los jueces. Lo mínimo que esperaba la ciudadanía en este caso, ¿no? Que es escandaloso porque si tú revisas la resolución del juez, es pero realmente impresentable, ¿sí? Y da para error inexcusable. La fiscalía inclusive le ha iniciado un juicio por prevaricato porque en los hechos, al devolverle los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass, lo que ha hecho este juez es echar por la borda una sentencia ejecutoriada, una sentencia en firme, por la cual el ex vicepresidente está condenado por delito de cohecho, desconociendo además disposición expresa de la Constitución. Me refiero a la que está prevista en el artículo 113, que señala que no pueden ser candidatos a elección popular quienes hayan recibido sentencia condenatoria por delitos de cohecho, ¿sí? Entonces, resumiendo, mira, el Pleno del Consejo de la Judicatura y su presidente Wilman Terán tiene en esto una actitud terriblemente sospechosa. ¿Qué intereses están protegiendo? ¿Qué intereses están protegiendo? ¿Por qué en este caso no han actuado como actuaron, con la presteza que actuaron en otros casos de otros jueces que estaban liberando delincuentes también? John Eric Mindiola lo viene haciendo insistentemente, perseverantemente, desde hace bastante tiempo.
si revisas la información que es pública, ¿no? Ha estado, por lo menos dice una noticia del Expreso de la periodista Marieta Campaña, está publicada el 10 de junio, y se titula La resolución en el caso de Glass. No es la única cuestionada del juez de Yaguachi. Dice que ha estado presente en casi una decena de resoluciones cuestionadas este juez John Eric Rodríguez Mindiola. A fines de diciembre del 22 ordenó que 2 reos de alta peligrosidad sean cambiados a la cárcel de La Roca, desde la cárcel de La Roca a la cárcel de Cotopaxi. Estos 2 reos fueron responsabilizados por la masacre de más de 40 reos en la prisión de Santo Domingo, ¿sí? También está involucrado John Eric Rodríguez en declarar ilegal la detención de Alexander Ariel Quesada San Martín, alias Ariel, considerado por la policía como uno de los cabecillas principales de la agrupación delincuencial Los Lobos. No te voy a aburrir citando todo lo que la noticia señala como casos en los que ha estado involucrado este juez. Con todos estos antecedentes es que llama incluso más la atención porque a pesar de los cuestionamientos de la policía, de la fiscalía, de la propia SNAI, finalmente nadie presenta cargos. Entonces la juez provincial de Guayas dice, bueno, pues no tengo ninguna motivación de fiscalía, por lo tanto no procede la orden de detención. Sí, y entiendo que Fiscalía tiene abierto una investigación, pero eso le corresponde desde luego aclarar a la Fiscalía. Yo no estoy al tanto en el detalle de cuáles son las acciones investigativas que ha llevado adelante ya ese órgano. El Consejo de la Judicatura podía, sí, por lo menos por dignidad y actuando en consecuencia con estos precedentes como el que acabo de comentarte, Andrés, tenía que haberlo por lo menos suspendido. Pero a mí me alarmó anteayer, y esa fue la razón de los tweets que tú leíste y has citado aquí, el enterarme de que este angelito ya no pasó nada, está de nuevo en funciones ejerciendo la judicatura. Eso es un peligro para la administración de justicia y una vergüenza también para la administración de justicia. Pero el Consejo de la Judicatura puede puede actuar de oficio o necesita alguna motivación de terceros. Te estoy leyendo la noticia que ellos mismos han publicado. En el caso del juez Urbano Ere, sí, noticia del 2 de abril del 2023, 5 semanas antes de lo de Midior, lo suspenden por 3 meses sin remuneración mientras se inicia el proceso disciplinario. Mira, tengo información de que cuando les da la gana, sí, y quieren actuar por la presión ciudadana, cuando no están sospechosamente protegiendo, como al parecer lo están haciendo en este caso de este juez, que curiosamente está relacionado con el ex vicepresidente Glass. Habrá que preguntar también qué intereses políticos están protegiendo ahí en el Consejo de la Judicatura o a qué intereses políticos están respondiendo, ¿no? Después de todo esto, finalmente llegamos a esta reflexión que hacía al inicio, ¿no? Porque la gente, claro, le queda muy grabado estos episodios y dice, bueno, ahí están los jueces, la impunidad, es decir, la administración de justicia devaluada en términos de sus códigos morales, ¿no? Pero no debe ser la mayoría, es decir, evidentemente hay jueces probos que tienen lo que significa ejercer en derecho, pero ¿cuánto daño le hacen, ¿no? a la administración? Fuera de toda duda. Me apena mucho que hechos como estos, a los que tristemente hemos tenido que referirnos en esta entrevista, afecten el buen nombre y de alguna manera la imagen de muchos jueces probos que sin duda los hay en la función judicial. Y a ellos mi respeto y mi disculpa, si cabe el caso, por tener que referirme a casos como este que sin duda afectan gravemente la imagen ya suficientemente deteriorada de la Administración de Justicia ecuatoriana. Esto es gravísimo, mi querido Andrés, porque mira, la función principal de cualquier sistema de administración de justicia en un Estado de Derecho, esto es algo que yo les recuerdo siempre en clase a mis alumnos, es ser uno de los principales garantes de la paz social. Claro. Es el mecanismo principal que ha concebido el Estado de Derecho, me refiero a los órganos jurisdiccionales, para procesar los conflictos sociales y para que la gente deje de hacer justicia por mano propia. En un país donde tenemos problemas tan graves de seguridad como los que estamos viviendo y que son de público conocimiento, ¿no? Que la administración de justicia tenga
el nivel de la bajísima estima, ¿no? Y la imagen tan pobre que tiene frente al ciudadano común es doblemente triste y hace también doblemente responsables a quienes la están dirigiendo, tanto en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional de Justicia, en los más altos niveles, ¿no? Que no veo que estén haciendo mucho realmente para cambiar la situación. ¿Cómo entender también, me pregunto, hay que retroceder en el tiempo y recordar aquella frase de la metida de mano en la justicia para comprender lo que vivimos en este momento? Es decir, hay una suerte de lealtad todavía en algunos operadores de justicia. Absolutamente. Y John Eric Rodríguez Mindiola es justamente producto de ese proceso, ¿no? Es desesperante a veces para quienes ejercemos la profesión de abogados en el país, y yo la ejerzo en distintas provincias, Andrés, encontrarme todavía con unos jueces, con unos niveles de ignorancia, por ejemplo, ¿no? Que uno se pregunta a veces seriamente, oye, ¿cómo esta persona pudo llegar a ostentar un cargo de la responsabilidad que es la de un juez? Un juez tiene en sus manos, ¿sí? Cosas terriblemente delicadas. Tiene en manos la libertad de los ciudadanos, tiene en manos la decisión sobre la suerte del patrimonio de las personas. Y que delincuentes con toga como este juecito de Yaguachi tengan esa responsabilidad en sus manos debe alarmarnos realmente. Entonces, en este caso puntual con el juez Rodríguez, me pregunto cuál sería el siguiente paso, esperar que Fiscalía tenga un rol protagónico. Ojalá, porque creo que es un caso donde amerita el prevaricato. Yo no soy penalista, pero he conversado con algunos colegas penalistas y varios piensan que el prevaricato de este juez es claro y que debería ser investigado y posteriormente procesado por la justicia. Independientemente de eso, estoy empezando a preparar justamente el día de hoy con algunos colegas con los cuales estoy tomando contacto, una denuncia contra este juez por error inexcusable para que Wilman Terán y sus colegas vocales del Consejo de la Judicatura no tengan ya más pretexto para decir que no se ha presentado la denuncia. Qué bueno, realmente creería que eso es destacado porque a ratos como que nos desentendemos, ¿no? Y los ciudadanos todos tenemos la obligación, si en este caso es en el ámbito de las leyes, que algunos abogados puedan ejercer ese derecho, presentar una exposición de esta naturaleza y finalmente que el Consejo de la Judicatura se vea obligado. Cuando ocurra eso, el doctor nos dará información para hacerle seguimiento y preguntarle al Consejo de la Judicatura cómo va a actuar frente a esta solicitud, porque efectivamente no podemos tolerar que esto suceda porque va a deteriorar carcomiendo las bases de la sociedad. Es una cosa, como usted dice, desesperante o indignante, ¿no? Bien, con eso vamos cerrando. No sé, ¿algún otro elemento que quisiera manifestar sobre este caso, doctor? Agradecerte por poder darme un espacio para presentar estas inquietudes, Andrés, decirte que comparto contigo ese sentir de que ya hay cosas frente a las cuales no podemos permanecer impasibles. A mí me apena mucho que los colegios de abogados, empezando por el de Pichincha, del cual he sido parte hasta hace algunos meses, no haya abierto la boca siquiera sobre este caso tan significativo. Pero ahí les dejo la inquietud, queridos colegas del Colegio de Abogados, de los colegios de abogados del país. Es ahí donde tienen ustedes que velar también por el ejercicio digno de la profesión de abogado. Y jueces como el de Yaguachi realmente dan mucho que pensar y conspiran contra este propósito. Yaguachi, Manglar Alto y otros tantos, ¿no? Siempre se Todos busca esos. ese perfil, ¿no? De multicompetentes, no sé en qué, pero en fin. Gracias, ha sido el magíster Jorge Luis Mazón, catedrático y presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Gracias, Que Andrés. tenga un buen día, Jorge Luis. Gracias. 7:31 de la mañana. Bien, entramos a la política netamente. Nos interesa, ustedes recordarán, hicimos hace un par de días un panel justamente para analizar los mensajes de los candidatos a la presidencia de la República. Mensajes básicamente en redes sociales porque todavía no empieza la campaña formalmente, pero obviamente dentro de ese espectro hay mucho movimiento en redes, ¿no? Se han puesto súper creativos, ¿no? Con estos
inteligencia artificial, estos borregos, estos TikTok, canciones, eslóganes, en fin, hay superhéroes de toda gama, ¿no? Bueno, hay una serie de cosas. Básicamente entiendo que la idea es darse a conocer, porque algunos realmente tienen dificultades hasta para que se los identifique, ¿no? Pero bueno, en todo caso, también dar una imagen no del político tradicional, sino más relajado, y por eso han utilizado el TikTok y estas plataformas, ¿no? Así que bueno, vamos a darle seguimiento. En el anterior programa analizamos a 4 candidatos, hoy haremos de los 4 que nos restan, pero antes de eso me gustaría en esta primera ronda con nuestros invitados, ya los presento, que nos digan cómo analizan en términos generales este movimiento en redes, cómo les parece, si es interesante, que finalmente aporta para conocer a los candidatos o básicamente es puro humo. En fin, esa sería mi primera pregunta para Rodrigo Jordán, columnista de CNN en español y consultor en comunicación, y Natalie Becerra, analista política y especialista en gestión de reputación. Gracias a los dos por participar. Natalie, empecemos con usted. ¿Cómo evalúa entonces en términos generales el movimiento en redes sociales? Buenos días. Hola Andrés, hola Rodrigo, qué gusto saludarles. Siempre un placer y gracias por la invitación. Bueno, hay que poner un poco en contexto, ¿no es cierto? Para entender, esta campaña es sumamente breve, es un contexto que nunca antes habíamos vivido en Ecuador. De hecho, hace poco hablaba con algunos colegas de otros países y me decían que en verdad los ojos de América Latina están puestas en las campañas de Ecuador porque es una campaña bastante atípica y singular. Tenemos muy poquito tiempo los partidos tuvieron muy poco tiempo para buscar a sus candidatos, razón por la cual, como tú comentabas, Andrés, muchos de ellos son aún desconocidos. Incluso los de los partidos fuertes son desconocidos para la ciudadanía. Entonces, obviamente entramos en una carrera. Una, porque en la campaña existen 3 fases, por así decirlo. La una es de conocimiento, la otra es de las propuestas y la otra es del llamado al voto, el call to action. Entonces, en este momento estamos viendo este de posicionamiento. Por eso esas campañas como la que tú comentabas, la de los borregos, la de todas estas campañas disruptivas que estamos viendo en redes, no corresponden a un llamado al voto ni a querer conquistar, sino simplemente a llamar la atención, a generar conversación y a que la gente comience a hablar, ya sea en positivo o negativo, de los candidatos, pero que los conozca, los ubique, aunque sea así de, este es el candidato que salía en moto, es el candidato que hace no sé qué, este es el candidato de los borregos, ¿me explico? Pero la cosa es subir el nivel de conocimiento de todos ellos. Entonces, claro, como ahorita no tenemos todavía la campaña oficial y va a ser muy cortita la oficial, estamos viendo un movimiento muy grande en redes sociales, porque además tenemos que en Ecuador, me parece que actualmente en Facebook hay 13 millones de personas, ¿no? Twitter es más chico, TikTok va creciendo mucho más, YouTube igual. Entonces, este movimiento en redes corresponde a eso, a querer llamar la atención del electorado, que además es un electorado desencantado de la política. Entonces, por eso Perdón, Rodrigo, Dime. ¿coincides con este primer análisis? Es decir, estamos en una etapa de darse a conocer y efectivamente el tema, por ejemplo, de la campaña de los borregos llamado la atención, pero para bien y para mal también. Es decir, es el colmo que una imagen que ha sido más bien criticada por esa característica del borrego que no piensa, pues resulta que es el estandarte de ese movimiento. Bueno, no vamos a entrar en detalle en este momento sobre eso, pero digo, finalmente, efectivamente, tú coincides que estamos en este momento de la etapa de conocimiento entonces. Así es, nosotros consideramos básicamente que la campaña en estos momentos se puede dividir en 2 ejes esenciales. Primero, los candidatos que ya están movilizando emociones y que están generando ya una huella psicológica en los posibles votantes, y aquellos candidatos que aún se muestran un poco formales. Ese es el primer eje, entre las emociones y la formalidad, y el segundo, entre el conocimiento y el desconocimiento. Nadie vota por quien no conoce. Por tanto, nosotros vemos básicamente que hay algunos candidatos que están apelando mucho más a la emotividad, a generar un vínculo con los votantes, y tenemos que obviamente decir que el voto en Ecuador y en la mayoría de países del mundo es un voto emocional, no es un voto lógico, y me parece que ya ahí están ganando terreno algunas candidaturas. Desde el punto de vista del conocimiento, me parece a mí que los candidatos que no son tan conocidos están haciendo esfuerzos importantes, pero me parece que algunos caen más en la lógica de ser una especie de medio de comunicación o muy formales, y esto puede alejar un poco este objetivo. Lo único que sí quisiera resaltar es que en base a una muestra de 100 mensajes en redes sociales que hemos hecho de los candidatos, el 100% de lo que han comunicado los candidatos son generalidades, es decir, temas utópicos
que finalmente no especifican cómo se pueden ejecutar desde créditos, cárceles, recuperemos la sociedad. Entonces, me parece que ese es un tema peligroso que estamos viendo, dado que la campaña va a ser corta. Bien, aterricemos con algunos de ellos, ¿no? De los 4 que nos faltan, empecemos por Daniel Noboa. Él es de la opción de la Alianza Acción Democrática Nacional, aunque a ratos realmente ni interesa estos nombres porque no nos dicen nada, no sé de dónde vienen, si serán de derecha, izquierda. Finalmente, unas personas que son identificadas como de derecha, resulta que obtienen el apoyo de un movimiento de izquierda. Es decir, la historia esta de la ideología también la están manejando, ¿no? Es decir, ya las ideologías no importan. Yo creería que sí, porque cuando yo elijo a alguien que es de izquierda de verdad, yo sé que para solucionar un problema va a ejecutar unas medidas específicas, pero si elijo a uno de derecha que va supuestamente a solucionar el mismo problema, va a utilizar otras herramientas. No sé si me explico. Es decir, el camino es diferente para solucionar un problema dependiendo de la ideología de las personas. Pero bueno, entonces sigamos con, me tocó hacer ese paréntesis, pero bueno, con Daniel Noboa, básicamente su estrategia ha sido recordar la campaña del padre con la música de aquella época. Se ponía la frase, llegó la esperanza que todos queremos, y básicamente por allí va, ¿no? Ha hecho recorridos, pero no se lo ve muy, digamos, carismático. Realmente, al menos esa es la sensación que tengo, ¿no? Es una persona que da la mano, pero de ahí no pasa mucho. Es decir, parecería no ha sido muy fuerte la campaña en redes, o no sé, ¿qué opinan? Empecemos nuevamente contigo, Natalie. Gracias, Andrés. A ver, hay un tema y estoy de acuerdo contigo, estos candidatos que dicen no soy político, o no, sí son políticos y además no tengo ideología, no, sí tienen que tener ideología porque la política pública está basada en eso. Entonces, es nefasto que digan eso. Ojalá me escuchen y no lo vuelvan a hacer, no más de eso. Yeah. Y vamos, Daniel Noboa, sí, en efecto, sabes que el otro día estaba haciendo un análisis de sus cuentas y es interesante porque él mueve, por ejemplo, su cuenta de Instagram, que es una que mueve mucho los jóvenes, ¿no? La parte más estética, es realmente eso, muy estética. O sea, tú le ves una similitud en el manejo de colores, de imagen, cómo se diagraman, es muy estética. Pero como bien decía Rodrigo, las emociones tienen que conectarse con las del electorado. No se crean emociones, se conectan. Entonces, en eso creo que hay un desfase en lo que él quiere conectar, la emoción que quiere conectar con los jóvenes versus lo que está haciendo y cómo está comunicando. En las otras redes sociales he visto obviamente que hay un movimiento ahí. Sin embargo, se ve como un candidato muy alejado, por así decirlo, de la ciudadanía como tal. Y bueno, además, es que su prototipo, él como persona, está fuera del ciudadano común y silvestre, pues, o sea, es hijo de uno de los hombres más ricos del país. Y Claro. obviamente, y además viene de ser asambleísta, de una de las asambleas peor ranqueadas y calificadas de la historia. Entonces, todo eso creo que le va a costar un poco y si no hace alguna acción que realmente le permita sobresaltar, o no encuentra un eje comunicacional, que creo que en este momento es del empleo, va a ser complicado que logre posicionarse. Y un elemento que más o menos ratifica lo que tú mencionas tiene que ver con el tema de la seguridad, porque el gobierno dispuso seguridad para todos los candidatos presidenciales. Noboa dijo que no, gracias, porque él tiene su propia seguridad y él confía en su propia seguridad, así que rechazó la ayuda. Es decir, a ese nivel, me explico, en el sentido de que tiene, digamos, una infraestructura de por medio muy potente, ¿no? Rodrigo, ¿qué decir de este candidato desde tu punto de vista? Tres cosas esenciales. La primera, que es un candidato que está haciendo una campaña convencional, que es altamente peligrosa para estos tiempos en los cuales la diferenciación, la creatividad, la comunicación de ruptura es importante. Veo que las tasas de interacción de la mayoría de mensajes que envía en redes sociales son bajas. Es decir, está haciendo una comunicación mucho más formal y, como digo, muy típica de abrazar, de irse a los mercados, ver a una persona, ver a otra, y la verdad eso no va a movilizar votos. También le veo, y como tercer elemento, lo que siempre decimos, todavía propuestas muy generales. El Ecuador del 2023 es muy diferente al del 2021, cuando elegimos al presidente Guillermo Lasso, y la verdad, en todas las encuestas sale que las personas quieren propuestas concretas, ya no van a creer mucho esas ofertas de que puedo cambiar en 100 minutos el país o que voy a recuperar las cárceles en un 2x3. Me parece que ese movilizador tiene que ser la próxima fase de los candidatos, porque como hemos dicho, esta muestra de 100 mensajes en redes
todos son aún mensajes demasiado generales, como que todo se pudiera hacer en un minuto. Un calificativo que leí por alguna parte, lo calificaban como muy tieso, como que no tenía mucha espontaneidad para interactuar, como por ejemplo si va a un mercado, ¿no? Hacer una broma con la casera que la llama, que bonito venga para acá, y entonces el otro también entrar en el juego, me explico. No tiene ese acercamiento con la gente, y eso efectivamente parece que se nota. Bueno, continuemos con Yacu Pérez. Él es candidato por la Alianza, claro que se puede, listas 2, 7 y 20. Y básicamente él proyecta una imagen como de Gandhi, ¿no? De este personaje que va haciendo ahí así, tiene las zapatillas, va en bicicleta, hace su yoga, sus reflexiones, pero ¿qué tanto eso impacta en la gente? Porque alguien dice, está bien para una onda social, pero no sé si tiene el perfil de presidente, ¿no? Natalie, ¿qué nos dices tú al principio? Claro, mira, haciendo un análisis del tipo de liderazgo que en este momento busca el elector ecuatoriano, el elector ecuatoriano busca a alguien fuerte que tome decisiones y que como en este momento la problemática principal es el tema de seguridad, muchos candidatos se han anclado de eso, pero es más o menos el perfil que se busca, ¿no es cierto? Venimos, más o menos, te puedo decir que si es un opuesto a los dos últimos presidentes, lo que en este momento se está buscando. Entonces, Yacu él tiene un discurso interesante. ¿Por qué? Porque logra movilizar el electorado joven, porque él toca temas de agenda que los otros candidatos no los tocan, como medio ambiente. Él habla pues de temas mucho más abiertos. En una campaña, acuérdate, la anterior campaña fue bastante interesante cómo movió en redes sociales. En esta creo que arrancó tarde, porque apenas ahora estamos viendo que ya está comenzando a tener acciones, alguna que otra cosa. Uno de los temas que llama la atención es otra vez la entrada de Manuela Pic a escena. Ella asoma en cada campaña electoral. Entonces creo que eso en un inicio fue interesante la figura de ella anclarle junto a Total. Yacu. Sin embargo, en esta elección ya se ha visto bueno, ¿qué pasa ahí? Que ella solamente asoma en campañas. O sea, ¿qué pasa en esa relación? Entonces creo que esta vez va a ser más complicado anclarle a ella a ciertos temas o a ciertas emociones que se quiere despertar o a lo mejor equilibrar, que Yacu no logra con ella. Entonces, creo que va a ser un poco más complejo. Sin embargo, te digo, yo la campaña de él aún no le veo que haya arrancado oficialmente al 100%. Él recién apenas está comenzando a postear cosas y tal, pero no hemos visto, como lo decía Rodrigo, pues propuestas en firme, ni un eje comunicacional en redes, una campaña como tal todavía no está. Bien, ¿qué opinas tú, Rodrigo, en cuanto al perfil del candidato y efectivamente también este personaje que tal vez la campaña arrancó tarde porque no venía pues Manuela, ya con Manuela aquí, caramba, la cosa empieza a moverse, ¿no? Y ya vamos a hablar un poquito más en profundidad, pero en principio sobre el perfil del candidato, ¿cómo lo ves? Yacu Pérez es un candidato que conecta con los electores más por los temas de causas que por los temas de emotividad. Entonces, él no genera así como una gran reacción de movilización en la gente, pero le conecta con esta izquierda ecologista de los jóvenes y me parece que está haciendo también una campaña todavía estándar, todavía le veo esta campaña gris, pero que hay que analizar un tema importante. Yacu Pérez está viviendo, quizá él no se dé cuenta, el desmoronamiento de su capital político con respecto a la votación que alcanzó en el año 2021. En el año 2021, el Ecuador le quiso dar a Yacu Pérez, o muchos votantes, esa confianza incluso para que dirija el país, pero en la medida que ha venido pasando el tiempo, vemos un tema importantísimo, que su capital político está cayendo y el candidato Otto Sonnenhösler está capitalizando ese tema. ¿Por qué? Porque Ecuador es un país de causas, pero también, como bien decía Natalie, necesita un arquetipo de liderazgo político más de héroe, de mago, que de alguien de madre naturaleza, alguien mucho más pasivo. En crisis es así. Históricamente el Ecuador ha votado siempre por presidentes, y son los más famosos en la historia del Ecuador, con presidentes que tienen mano dura. El manejo de colores no existe, no hay un eje, y me parece que él está perdiendo mucho capital político cuando él era prácticamente presidenciable en firme en el año 2021. Coincido, sin duda. Ahora, hablemos de Manuela, porque a mí se me parece importante, no es un tema menor, porque efectivamente en la campaña anterior tuvo un rol protagónico, toda la historia de ellos, ¿no? El impedimento de que se casen, que estén juntos, qué sé yo, la salida del país, claro, el enfrentamiento con la policía, es decir, realmente hubo una estructura muy fuerte, como tú decías, era un candidato presidenciable que se le fue la presidencia. Pero claro, viene ahora esta historia que no nos queda claro.
la señora Manuela puede hacer lo que quiera con su vida, sin duda. Nadie está criticando si que ha tenido algún otro amor por allí, eso no corresponde. Pero el tema es de qué coincidencia, ¿no? Que aparece en estos momentos. Entonces, claro, no sé si es hilar fino o realmente, efectivamente hay que mencionar cómo se manipula o se maneja esta historia de amor cuando pues parecería que más bien es parte de una campaña, pues, Natalie. Sí, realmente, mira, es un tema bastante interesante porque como tú lo comentabas, en la anterior campaña, los TikToks más virales de él, Fueron, claro. donde se veía la interacción de ellos como pareja, e incluso te digo, ella logra hacer ese equilibrio, de a lo mejor lo que le falta a él lo complementa a ella, fue muy interesante. Sin embargo, ese es el gran error de muchas campañas, que el éxito de la anterior la quieren replicar en la siguiente. Y son cosas que nunca funcionan igual. Cada campaña es distinta, cada campaña tiene sus particularidades, sus temas, como bien lo dijo Rodrigo hace un momento, el Ecuador del 2021 no es de este Ecuador Claro. 2023. De hecho, acabamos de salir una elección en febrero 2023 y no es del mismo Ecuador el de estas seccionales que el de estas presidenciales. Entonces, si es, yo te digo, sinceramente, veo ya una cuestión mucho más crítica a la presencia de Manuel en la campaña de Yacu Pérez. Entonces, creo que esta vez van a tener que, si ella va a participar, tener otro tipo de interacciones y otro tipo de estrategia del rol que ella va a jugar dentro de la campaña. Rodrigo, ¿qué decir de este personaje? Que sin duda genera lo que decíamos hace un momento, que la gente hable, ¿no? Eso, para bien o para mal, la gente está hablando mucho en redes sobre ese caso, pero ¿qué decir al respecto? Para nosotros, sin duda, Manuela Pic se va a convertir en poco tiempo y se está convirtiendo ya en un pasivo comunicacional para Yacu Pérez más que en un activo. Es decir, la gente siente, de lo que he leído en redes, siente ya un poco de indignación, porque este es el famoso caso, o más o menos lo mismo, que poca gente se acordará del matrimonio de Carla Salas con Humberto Mata hace mucho tiempo, en el cual todo parecía ya un show, y eso finalmente pues no le ayudó en nada. Me parece ahora que ya la gente se da cuenta que esto es una especie de montaje, que solo aparece cuando realmente Yacu está en algún tema importante, hasta se le acusa de que es interesada, de que está solo en los momentos más importantes. Pero ojo, que este va a pasar a ser un pasivo de comunicación que ya no le va a ayudar a Yacu, y como bien decía Natalie, lo que funcionó antes ya no funciona ahora, porque este recurso, y esto hay que tener clarísimo, ya se desgastó semánticamente totalmente y hoy ya no sirve. Es decir, más bien genera una especie de ira porque la gente está harta de que le mientan. Bien, voy a cambiar el orden para que no diga que siempre empiezo con Natalie, así que voy a seguir contigo, Rodrigo, para el siguiente candidato, que es Javier Herbas, aspirante por el movimiento Reto. Por cierto, este candidato dijo al inicio que él ya no quería, que él no iba a ir por la presidencia, que no le interesaba. De pronto, claro, esas cosas mágicas que de pronto surge un partido que lo atrae y finalmente aceptó, ¿no? Ahora, todavía no ha tenido recorridos por el país, no ha habido una interacción. En su época también fue súper importante su presencia en TikTok. Hoy ya no tiene tanto impacto tampoco, Rodrigo, al parecer. Así es, el caso de Javier Herbas es el caso de Yacu Pérez, pero con mayor gravedad. ¿Por qué? Porque él también era un presidenciable en firme, pero lo que ocurrió luego era importante, porque incluso él se benefició de que en el TikTok la comunicación política era una novedad. Entonces él utilizó mucho la creatividad, movilizó el voto, logró sorprender, y yo digo dar en el centro en ese momento en que era una novedad el TikTok y la política. Ahora ya no lo es otro país. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre en nuestro criterio a Javier Herbas? Primero, tiene la ventaja de que tiene un buen conocimiento nacional, lo que no tiene Jan Topic, por ejemplo, o los nuevos. Entonces, ahí tiene una ventaja. Pero lastimosamente la credibilidad de su palabra ha sido afectada gravemente, y vemos cómo su capital político también se ha desmoronado. En todas las encuestas no pasa de los 6, 4, 5 puntos, y aquí hay un tema importante: las acusaciones del presidente de la República en relación a que él era un evasor de impuestos, lo que hizo el SRI, toda la parte del manejo de sus empresas, lo que él se retira, vuelve, los ataques a la izquierda democrática. Entonces, su palabra prácticamente, yo diría, está hipotecada, y un tema que también está haciendo una campaña muy formal, es una campaña más de defensa más que de proponer cosas con muchas generalidades, y realmente yo veo que hasta el final de la campaña no va a tener mayor incidencia, porque realmente él está, digamos, fuera, yo diría, de los más opcionados a ganar.
Claro, porque Natalie, recuerdo que efectivamente el impacto de TikTok con Herbas fue muy, muy fuerte porque además se mostraba simpático, rompiendo moldes y en fin, eso llegó a la gente, pero hoy por hoy ya no resulta pues tan simpático, es decir, ya no pega efectivamente, ¿no? ¿Coincides, Natalie? Coincido plenamente, Andrés, y hay un tema particular. Cuando él arrancó haciendo TikTok, yo me acuerdo que él salió, su primer TikTok era un trend, que era bailando, enseñando las propuestas y político, no político y tal, que al principio fue como, claro, eso no iba dirigido a mí como electorado, ¿no? A mi segmento etario y todo no iba dirigido. Sin embargo, a los jóvenes les pareció sumamente interesante. Después, acuérdate que fue esta pieza comunicacional, este TikTok de que él salió disfrazado de viuda en su scooter, además que tenía su símbolo que era el scooter. Entonces, esto logró una disrupción enorme. La gente, en efecto, comenzó a hablar de él, muchos criticando, muchos riéndose, pero qué payaso este tipo, tal. Sin embargo, no te olvides que cuando él hace este TikTok, era ya finales de diciembre, casi año nuevo, y a los pocos días ya fue el debate, y él fue al debate a proponer, a decir cosas interesantes. Y además, no solamente él llega donde llega por redes sociales, y eso hay que ser súper claros, él llega donde llega porque en ese momento él sí era el outsider, él era esta persona que venía de fuera de la política, y ese es el gran problema de Herbas, que él perdió su principal atributo, que era el ser el apolítico. Cuando él no gana, pero sube muchísimo, él arrancó Claro. literal del 0% de conocimiento y llega al 15%, queda en cuarto lugar, súper interesante el caso de él, se mete en una pelea política, se afilia a la izquierda democrática, se sale de la izquierda democrática, se pelea con todo el mundo, con el presidente, y se mete en esto que la ciudadanía ve como el típico político, el que se mete en las peleas, en los dimes y diretes, y el que acusa y tal. Entonces, definitivamente el Javier Herbas de la elección pasada ya no existe. El que estamos viendo ahora es otra persona completamente distinta con el tema de que además perdió sus mayores atributos en la elección. Entonces, va a ser bastante más complejo lo que viene para él. No le va a bastar con un TikTok. De acuerdo, sin duda. Ahora, nos queda poco tiempo, pero creo que es suficiente para el siguiente candidato. Lamentablemente, yo busqué cuando recién salió el nombre, quién es este señor Bolívar Armijos, ¿no? Porque de verdad no ha trascendido ninguna actividad relativamente importante en el sentido de una gestión que uno diga, pues bueno, vale la pena, ¿no? Pero e incluso ya en esta etapa su actividad en redes ha sido casi nula. Ha permitido o ha dado algunas declaraciones en medios de comunicación, pero no ha tenido presencia. Realmente yo no sé qué lo motivó, ¿no? No sé, tal vez su familia, el barrio lo apoya bastante, pero de verdad que es una cosa un tanto lamentable. ¿Qué decir de Bolívar Armijos, Rodrigo? Bolívar Armijos, hay que entender un poco el fenómeno de él. Él logra tener esta ambición presidencial más o menos desde la mitad del último periodo del expresidente Rafael Correa. ¿Él por qué se cree presidenciable? Porque presidía el CONAGOPARE, que es la entidad que agrupa todas las juntas parroquiales del Ecuador. Es decir, ¿dónde más capital político que De donde está el acuerdo. verdadero territorio, que son las juntas parroquiales? Y yo Claro. recuerdo en ese tiempo que a él se le veía mucho prácticamente como yo diría, un cacique de la política, porque como manejaba las juntas De acuerdo. parroquiales, se le veía con seguridad, él daba la impresión de que tenía mucho dinero, de que era alguien que se conectaba realmente con la gente. Y obviamente esta no es la primera vez que él se ha propuesto llegar a Carondelet, sino que ya son varias que incluso no llegaron ya a formalizarse en la papeleta, pero él siempre ha tenido esta idea, incluso hace en el último tiempo se decía que podría ser incluso el binomio de Rafael Correa si es que él regresaba, por esta conexión con el territorio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El capital político es efímero, las redes sociales y la comunicación hacen que las personas pierdan el rastro de los candidatos y de los políticos muy rápidamente. Y hoy creo que Bolívar Armijos nuevamente está soñando con ser presidente, anclado en este capital político y conexión que supuestamente tiene con las juntas parroquiales. Pero obviamente esto no ha ocurrido, no va a ocurrir. Y él también es el caso de otra persona que está haciendo una campaña convencional, alejada de las emociones. Obviamente su binomio es comunicadora, la conocemos, no sé si aporte mucho en este tema, pero también vemos que él va a estar fuera incluso del segundo pelotón de los candidatos ya en las elecciones. De hecho, en todas las encuestas, porque, a ver, en las encuestas puede haber diferencia en los primeros tres lugares, ¿no? Que se le da más a uno, más a otro, más o menos por ahí se pelean, pero el que sí gana en todas las encuestas es el último puesto de Bolívar Armijos, Claro. Natal. Sí, sí, ese lugar nadie se lo ha quitado por el momento. Y tal cual lo decía Rodrigo, es
Es un personaje que realmente, mira, además hay que entender que no todas las campañas tienen por propósito ganar, ¿no? Cada una tiene un Ajá. objetivo distinto. Entonces, a lo mejor el de él sea posicionarse en esta, después de ir a una seccional, no sé, él seguramente debe tener otro objetivo que no sea el ganar la presidencia. Y te lo digo honestamente, porque, por ejemplo, yo la única acción que vi que dio un poco que hablar fue cuando rechazó el recibir los fondos para su campaña, ¿no es cierto? Fue lo único que dio un poco de qué hablar, con lo que intentó sobresalir. Sin embargo, no se ha visto ninguna campaña, o sea, la campaña está completamente estancada, ni en aire, ni en redes. Territorio no sabría decirte, porque obviamente si estás trabajando territorio, no se ve reflejado en estos otros dos aspectos. Entonces, es una campaña realmente que de verdad yo creo que tiene otro objetivo y por lo tanto no lo estamos, pues no está respondiendo a una campaña ganadora como tal. Y yo por eso a ratos me pregunto sobre el rol de los medios de comunicación, es decir, debemos servir para darle publicidad y promoción para un personaje que, como tú dices, capaz su finalidad es posesionarse y decir, oigan, yo fui candidato a la presidencia de la República, ahora puedo ser líder de la comunidad, me explico, es decir, somos los tontos útiles en realidad a ratos los medios de comunicación. Entonces yo, no sé, debería haber algún tipo de filtro porque de lo contrario es como promocionarlo gratuitamente, que a veces eso se dice, ¿no? Que buscan sus 15 minutos de fama, ¿no? Terminemos con alguna idea final cada uno, porque ya el tiempo se me vino encima. Rodrigo, ¿con qué quisieras concluir? Yo quisiera concluir con un aspecto importante que incluso estoy escribiendo en mi próximo artículo para CNN, que por favor la prensa nos ayude a especificar las propuestas de campaña de los candidatos. No puede ser posible que la prensa pase propuestas generales, hay que preguntarles con qué plazos, con qué presupuesto, hay que preguntarles por lo menos si conocen la ley, con qué artículo van a hacer, porque creo que este ha sido una de las peores cosas que hemos vivido. El engaño que hemos vivido últimamente ha sido solo por las generalidades de ofrecer cosas utópicas. Estupendo, lo anoto porque sin duda me va a tocar entrevistar a los que acepten, ¿no? Porque yo creo que por ahí habrá alguno que no quiera ser entrevistado en este programa, pero bueno, en definitiva, sin duda me parece importante. Natalie, ¿con qué quisiera concluir? A la ciudadanía, Andrés, que tenemos una responsabilidad enorme. El país no necesita más inestabilidad. Tenemos acceso a la información. Por favor, infórmense, vean quiénes son sus candidatos, qué proponen, qué han hecho previamente. Es lo único que te puedo decir. No es solamente ir y rayar la papeleta, es un derecho nuestro. Nada de emociones, yo sé que es medio difícil a veces, sino que la cabeza sea finalmente la que mande al momento de votar, con razonamiento y con argumentos. Efectivamente, eso sería lo ideal. Muchas gracias a Rodrigo Jordán y Natalie Becerra por habernos acompañado y hacer estas reflexiones tan interesantes. Que tengan buen día los dos. Un Gracias, gusto, buen muchas día. gracias. Igualmente, gracias. Y nada, amigas, amigos, con ustedes, decirles que el tiempo ha concluido y que recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.